¿Están? Buenas tardes. Ya en segundos nada más le voy a dar la bienvenida a la conductora de este programa de radio, como todos los miércoles a las 17 horas, locutora nacional Mara Carrizo, que en minutos sí se estará uniendo a nuestro canal de Instagram. ¿Cómo les va? A todos los que van ingresando saludo. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, ahí en minutos entonces voy a invitar a Mara, una vez que Mara Carrizo, locutora nacional, se una por esta vía. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que ya van a verlo en minutos nada más. Así que bueno, esperando a Mara. Mara está por ahí. Vamos a ver si Mara nos escucha. Mara. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Gracias por estar un miércoles a la tarde, 17 horas. Un miércoles lindo, agradable, a punto de llover acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver si ahora aparece Mara. Estamos esperando para todos aquellos que se van incorporando. A Mara, ¿cómo estás? A ver ahora si hacemos la transmisión. Mara va a conducir, me está mandando la solicitud. A ver, Mara, guardame que yo te invito. Vamos a hablar en minutos nada más, como todos los miércoles, 17 horas, Haciendo Rara con la locutora nacional Mara Carrizo. Hablaremos de un tema muy interesante. Te vas a enterar, ella lo va a comentar. Así que no te pierdas que la estoy invitando a estos problemas de tecnología que pasan. Ya vamos a hablar también sobre esto, estos temas en donde pasan estos imprevistos. A ver, acá Mara. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ahí estamos, Mara, estoy tratándote de visualizar, te escucho, pero no te veo todavía. Ahí Calculo que ahora está. ya Ahora sí, nos vamos a estamos ver. viendo allí. Bueno, yo todavía no te veo, así que cualquier cosa lo que hacemos es salir de vuelta, si te parece, y yo te vuelvo a invitar, ¿te parece? Ahí, Bueno, yo te estoy viendo y te escucho perfectamente, pero lo hacemos así como tú dices entonces. dale, porque si no la gente de mi canal no te ve. A ver, Correcto. bueno, a todos los que están, mientras estamos por empezar radio, como todos los miércoles, con Mara Carrizo, locutora nacional. Hoy conduce ella, ¿sí? La estoy invitando. Hacemos radio ya hace tiempo en el resto del país. Mara está en zona Cuyo, específicamente en la zona de San Juan. Y yo estoy acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A ver ahora, Mara, ella me va a ver, pero cuesta en... a ver si podemos hacer esto o reiniciamos. ¿Me escuchás, Mara? Ahí nos podemos ver y escuchar. A ver, yo te veo, vos me ves seguro perfecto, yo todavía no te veo. Hola, Oscar. Con lo cual voy a hacer algo. Si les parece a todos los oyentes, los seguidores, mejor dicho, Sí, vamos a salir un poco, a ver acá si... No, está conectando, no. Y voy a reiniciarlo para que, bueno, no tengamos problemas, ¿sí? correcto. Si Mara reinicia, a ver, ahí estamos. Bueno, les decía, todos son inconvenientes que pasan con la tecnología, así que aguardemos un minutito, vamos a intentarlo por última vez, si no volvemos a salir y entramos, no hay ningún problema. A ver si Mara ahora se une, hola a todos los que están, estamos por comenzar haciendo radio como todos los miércoles a las 17 horas. Estoy invitando a Mara Carrizo. A ver ahora Mara, si estás por ahí, estos inconvenientes que suelen pasar, interesantes, es la hora pico también, y bueno, ella me veía perfecto, pero yo no, entonces estamos invitándola nuevamente. A ver, Mara, si aparece Mara, ahí está Mara, perfecto. ¿Qué te parece, Mara, si te invito, así vos podés unirte? ¿Le invitamos? A ver, ponemos transmitir con Mara. Estoy esperando a Mara Carrizo, ella es locutora nacional,
Con Mara hacemos radio hace mucho tiempo, para todos aquellos que se van incorporando. Ya ella empieza y va a conducir el programa de todos los miércoles, como siempre a las 17 horas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no te lo podés perder. Así que en breve te vas a enterar sobre qué. Quiero que lo diga Mara, por eso es que se hace rogar Mara. Pero bueno, ahora en minutos, ahí vamos a ver si Mara te logro Ahí si visualizar. nos Ahora podemos sí. escuchar. Hola Mara. Hola María. ¿Me escuchás? Te escucho entrecortada, la emisión no llega bien la voz tuya. Es un tema, claro, es un tema de, diríamos, de conexión, pero ¿me Exactamente. escuchás? A ver el resto me escucha bien. Ahí te estoy escuchando ahora, María, sí. Es que no hay buena internet aquí en la Bueno, zona donde me encuentro. Eso me parece que es lo que nos está no, dando la situación. ¿Ahí me escuchas tú? pasa en todos lados. Yo te escucho perfecto, a ver si te escucha y es importante, suponte, a ver el resto de los participantes, si le querés ir preguntando, Mara, todo tuyo. Perfecto. Bueno, a ver a aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo ya a través de esta conexión que mantenemos todos los miércoles a través de Instagram, nos escuchan bien, nos están viendo, eso vamos a necesitar que hoy colaboren con este dato, ¿no? Como cuando estamos en la radio, que ocurren estas cosas que a veces, bueno, la tecnología no nos acompaña demasiado. Me parece, Amalia, que no me estás escuchando. Sí, te escucho perfecto, perfecto. ¿Sí? Lo que estoy haciendo para estos temas, bueno, de radio, que por suerte los manejamos bastante bien, es viendo con este auricular de acá del piso si te escucho. A ver, ¿ahora me escuchas A ver. bien? Sí, sí, ahora sí te escucho. Yo te No se escucho entrecorta. perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Te parece entonces que comencemos ya con el programa? Ahí estoy sintiendo Perfecto, algún sí, ruido. me parece perfecto. Bien. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Sí, sácalo. A ver ahora, y ahora si yo saco... No, no te escucho. A ver. O sea que tengo que Ahí. usar los auriculares. Ahí te escucho. Ahí sí. Ahí sí, pero vas a tener que elevar un poco el tono de tu voz para que podamos escucharnos bien. No hay problema, si Ahí no, está. me escucho mejor. ¿Me escuchás bien? Ahora Si no, hablamos con los auriculares, no te preocupes. A ver ahora, es un tema de conexión. Mientras, si querés, podés sí. ir preguntando, Mara, Bueno, si el resto de los participantes no te escuchan. exactamente. Eso hemos estado consultando, a ver si nos están escuchando en este momento, si nos pueden ver bien, que nos comenten también de qué zona se están conectando en este momento. Ahora me escuchas, ¿verdad? Perdón. Ahora perfecto te escucho. Muy bien, ahora sí. Bueno, bien. Bueno, comenzamos entonces, ahí nos mandan muchos corazoncitos. Muchísimas gracias. Hoy con algunos inconvenientes técnicos que son propios de hacer radio en vivo. Yo siempre digo, cuando las cosas ocurren así, es radio en vivo, sin lugar a dudas. El tema técnico también nos acompaña y bueno, a veces ocurren estas cosas. Así que a partir de este momento, si a ustedes les parece, ya vamos a dar comienzo Bueno, ya la de manejo. forma correcta, ya con estos inconvenientes que se han suscitado en la tarde de hoy, pero ya preparados desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en sociedades, empresas, en todo tipo de resolución de conflictos, es docente de la UBA y de otras instituciones, es conferencista y también escritora. Ella allí en la provincia de Buenos Aires, quien les habla, Mara Carrizo, aquí en la provincia de San Juan, unimos la zona de Cuyo y Buenos Aires para todo el país. A partir de este momento comenzamos juntas haciendo radio, como todos los miércoles. Le doy la bienvenida ya formalmente a la doctora Amalia Fensore. Muy buenas tardes, bienvenida Amalia, ¿cómo estás? Hola Mara, ahora sí, ¿me escuchás bien? Muy buenas tardes, acá te comento, es una tarde agradable, se está por venir la lluvia, por así decir, pero
calculo que o pasa de largo o viene más a la noche, así que está buenísimo para que todo el mundo que está del otro lado esté tomando un café, un cortado, un mate, como en tu zona de Cuyo, como bien dijiste tú en San Juan. Así que bueno, Mara, si te parece, todo tuyo y empezamos. Muy bien, aquí en la provincia de San Juan con una temperatura actual de 23 grados, con un sol radiante y con una maravillosa tarde ya para dar comienzo a este Haciendo Radio. Hoy con uno de los temas más solicitados y sin lugar a dudas un tema que nos va a llamar mucho la atención y ustedes por supuesto a través de Instagram se pueden ir sumando con sus inquietudes, sus consultas y nos acompañan hoy en este Haciendo Radio, porque hoy vamos a estar hablando sobre sucesiones con la doctora Amalia Fensore y ya para comenzar con este tema, Amalia, ¿cuándo se abre una sucesión? Qué buena pregunta, Mara, para comenzar la tarde. Quizás a algunos les suena un tema difícil de ser tocado, para hablar así vulgarmente para aquellos que no estudian Derecho, pero sí es importante. Una sucesión, Mara, comienza cuando muere una persona, ¿sí? O sea, cuando muere la persona, sea familiar o no, ya vamos a ver qué es lo que pasa, comienza el tema de decir, bueno, ¿a quién transmito mi herencia? Si es que esa persona tiene obviamente bienes, ya vamos a ver qué bienes o a qué bienes me estoy refiriendo. Lo importante, Mara, es que la sucesión o la planificación de sucesión pareciera ser que es un tema tabú, que nadie quiere hablar hasta que llega ese momento, y a veces es un error muy grande, lo hemos hablado contigo en varios programas de radio durante a lo largo de nuestra historia que nos conocemos, donde la sucesión es importante planificarla justamente para evitar esos problemas que una veces trata de taparlos. Pero la sucesión, Mara, comienza, como bien dijimos, o bien te comenté, con la muerte de una persona, ¿sí? Es ahí donde se va a producir esta transmisión de la herencia, en caso que la tenga, ¿sí? Y este como tema sensible también que hoy estamos abordando ya con esta introducción a nuestro tema de la tarde, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la herencia? Bien, por eso te decía, primero, para que haya una sucesión se supone que tiene que haber una herencia, porque no podemos abrir una herencia si no hay bienes, ¿sí? Distinto es si hay bienes y no sabemos de quiénes son, que ya vamos a hablar eso más adelante a lo largo de la charla. La herencia contiene todo lo que tenga la persona que murió igual barra causante, ya sea, suponte, bienes, activos, deudas, derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, todos estos bienes, derechos, obligaciones, deudas, activos, para que entienda la gente, cajas de seguridad, plazos fijos, no solamente bienes inmuebles, autos, bienes registrables, un buque, ¿sí? Un auto, etcétera, todo, y también las deudas, todo esto tiene que ver con lo que hereda. Esto es el acervo hereditario, es lo que debe contener la herencia para que obviamente sea transmitida a quien le corresponde. Entonces, para sintetizar, Mara, lo que decimos es que tanto los bienes que tenga como títulos de propiedad, suponte tu casa, como títulos de bienes registrables muebles, como un auto, un buque, etcétera, como así también deudas, créditos, corresponden a la herencia, que hacen a lo que se llama la jerga jurídica el acervo hereditario, y esto es lo que se va a transmitir una vez iniciada la sucesión. ¿Y es necesario que la persona fallecida deje un testamento para que se abra la sucesión? ¿Debe estar la presencia del testamento sí o sí? No es necesario, me quedé pensando porque esta pregunta es muy habitual que lo haga la gente. En las sucesiones ya vamos a ver las clases que hay y ahora te lo comento. Hay dos tipos de sucesiones. La común, que se llama ab intestato, ¿sí? Ab intestato o sin testamento, que no tiene nada que ver con la que me preguntaste recién, es aquella por la cual corresponde cuando obviamente es por ley. Suponte, tú eres mi madre y yo soy tu hija, si vos fallecieras, yo abriría sucesión y esa sucesión, como no hubo testamento, ¿sí? Puede haberlo, ahora vamos a ver. Pero en principio, suponte que no hay testamento, yo heredo automáticamente por ser tu hija, o si no, también la llamada
todo esto de los herederos forzosos, el cónyuge que la abra, ¿sí? Los hijos, los padres, ya vamos a ver esa cadena, diríamos, de titularidad, por así decir. Pero más que nada, la sucesión así, lisa y llanamente, sin testamento, es aquella por la cual inicia la persona heredero forzoso. Ahora bien, esa sin testamento, vos me preguntaste si es necesario hacer un testamento. No es necesario, pero está la sucesión, el segundo tipo de sucesión, que es la testamentaria, donde sí figura un testamento, tal cual vos me dijiste, no es obligatorio que se haga. Este testamento puede estar o introducirse en una sucesión ab intestato, aquella que es intestamento, suponte si bien yo heredo, ¿sí? Como hija tuya, hay una porción disponible, más que nada con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, donde tú, por ejemplo, siendo mi madre, también le quisiste dejar una porción a un sobrino, suponte, o a un amigo. Entonces, mientras no afectes mi porción disponible, igual barra legítima, ya vamos a hablar de esto, obviamente puede ser testamentaria. Y se unen estas dos sucesiones, la sin testamento, ab intestato, y también la que corresponde a testamento. También puede pasar que la sucesión sea lisa y llanamente testamentaria, es decir, al no tener heredero forzoso, suponte que tú no tienes ni hija, ni sobrino, mejor dicho, ni hija ni esposo, porque tiene que ver con los herederos forzosos, como el cónyuge, los hijos o los padres, en su defecto si no tienes hijos ni esposo. Al no tener nada, entonces podría venir a abrir la sucesión por testamento a algún tercero, siendo o no familia. ¿Estamos de acuerdo entonces? El testamento no es obligatorio. Sí, obviamente puede realizarse un testamento. En ese caso la sucesión va a ser testamentaria de cajón, por así decir, como dicen los chicos más jóvenes. Ahora, más allá de eso, si bien la sucesión testamentaria es porque hay un testamento, acordate, Mara, o le digo al resto de, bueno, de la gente que nos está escuchando, que esta sucesión testamentaria no quita que sea específicamente testamentaria y que no esté dentro de una sucesión sin testamento. ¿Me seguís, Mara, o me perdí, o algunos comentarios de la gente que puede participar? No, muy clara la definición y en cuanto a quienes se van uniendo a esta transmisión especial que tenemos en esta tarde, está Natalia, Daniel Maggio, Nico, que también se ha sumado junto a Sexto Sentido, y a Bernstein, que también nos acompaña en esta tarde, a Darío González, que también dicen presente en la tarde de hoy, a quienes agradecemos porque bueno, se van sumando, y también los invitamos a que nos comenten de qué lugar nos están escuchando, si tienen algún tipo de inquietud, porque hoy estamos con la doctora Amalia Fensore, como todos los miércoles, hablando de temas legales, temas jurídicos, que son realmente de mucha importancia. Hoy estamos con el tema de las sucesiones, todo lo que hay que saber, todas las inquietudes que tenemos con respecto a este tema. Y Amalia, cuando hablamos de herederos, ¿qué quiere decir cuando escuchamos la palabra o el concepto causante? ¿Qué quiere decir? Bien, bueno, esto un poco lo estuvimos adelantando recién cuando hablábamos de esto sino con testamento. A ver, causante es igual barra la persona que falleció. Esto lo dije al comienzo de nuestra entrevista, sí, donde obviamente la persona fallecida, sí, la llamamos causante, ¿sí? Ahora, ese causante, esa persona que fallece, obviamente tiene un patrimonio, que es lo que estuvimos hablando, que es este conjunto de bienes y deudas, para sintetizar, que tiene. Al abrir la sucesión aparecen los herederos forzosos, ¿sí? O los no forzosos. Un heredero, ¿sí? Para aquel que, bueno, que no es abogado y no tiene ni idea, ¿sí? Tiene que saber que es aquel por el cual es una persona a quien se le va a transmitir justamente este patrimonio del causante, de la persona fallecida, ¿sí? Ahora, si un heredero forzoso, vamos a ver que son los que la ley obviamente tipifica como tal, que son, suponte, los hijos, el esposo o la esposa, y en caso de no tener hijos ni esposo, van a ser mis padres. Ahora, si no tengo ni esposo, ¿sí? Ni hijos, ni padres, entonces obviamente ahí mi patrimonio pasaría a otro familiar, suponte un sobrino o a alguien que aparezca por testamento, o en su defecto al Estado,
donde la herencia es vacante, Ajá. ¿sí? Ahora, cuando vos me preguntás por un heredero, obviamente ya dije, los herederos forzosos, como esto de el cónyuge, mis hijos, los padres si no tengo ni hijos ni cónyuge. También están los colaterales, como un hermano, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Ahora, a mí lo que me interesa es que también hay un concepto que la gente mezcla mucho, que es no tanto el concepto de heredero, que por sí la palabra lo dice y es obviamente el que tiene que ver con herencia, sino más que nada con la palabra de legatario. La palabra legatario, este concepto de legatario, Mara, no es lo mismo que un heredero, ¿sí? Es una persona que recibe un bien o un conjunto de bienes del patrimonio del causante, por así decir, pero en realidad va a ser sobre un bien determinado, ¿sí? Suponte sobre un inmueble y no sobre todos los bienes, que ya dijimos que pueden ser deudas y también otros bienes, otro inmueble, otro auto, otros bienes registrables. Eso es legatario, es una parte, es una porción. Pero lo que me interesa es que la gente se quede con este concepto, que es lo que le pasa a todos. Uno hereda, ¿sí? Cuando obviamente familia, pero familia directa, ¿sí? Donde uno hable la sucesión al toque, que es la ab intestato sin testamento, tiene que ser mi esposo, si estoy casado, mis hijos, y si no tengo esposo ni hijos, mis padres, si viven. Sí. En su defecto, la puede iniciar alguno que no sea un heredero forzoso, que va a ser colateral, un hermano, un tío, un sobrino, independientemente de que haya un testamento, ¿ok? Eso es lo que interesa. ¿Mm? Muy bien. Y Amalia, en este caso, bueno, hablamos de herederos. ¿Puede heredar el hijo nacido después de la muerte de un padre o de una madre, por ejemplo? Bueno, ese es un tema interesante, Mara, el que planteás, porque, bueno, no es poco común. Generalmente la ley de la vida dice que los hijos mueren, que los padres mueren primero que los hijos, ¿no? Pero vos sabés, Mara, que a veces pasa al revés, que puede pasar que un hijo obviamente muera antes que sus padres, lamentablemente, y mucho más en el caso, como bien dijiste, un hijo recién nacido. A mí me ha pasado un caso que conozco, donde justamente apenas nació, falleció. Entonces ahí uno se pregunta, uy, ¿voy a entrar en sucesión? Sí, todo está vinculado, porque justamente ese hijo que nació y después de la muerte o sea, después de la muerte de su padre, ¿sí? Porque hay dos cosas. Te di vuelta la pregunta, no sé si te das cuenta. Primero te dije si la persona hereda, que es el caso en donde un hijo que nació muere antes que sus padres. Esa es una. Y la otra es cuando, en ese caso no pasaría nada, ¿por qué? Porque los padres siguen. Entonces todos los bienes van a ser de ellos, ¿sí? Ahora, la que vos me preguntaste, que es la que siempre se confunden, estas preguntas, tanto la que me hiciste como la que yo te planteé, es cuando un hijo que nació, recién nacido, por así decir, muere, ¿sí? O sea, el hijo nacido muere después de la muerte de lo que sería su padre. Eso es lo que vos me planteaste, ¿no, Mara? La pregunta sería, tengo un bebé que nace posterior a la muerte de mi esposo. ¿Ese bebé hereda Exacto. a mi Ahí. esposo por más que yo lo haya Bien. parido después de que él falleció? Esa sería la pregunta en Si sí. fue, bien, bien, a eso iba. Claro que sí. Si fue concebido ese bebé antes de la muerte del causante, es decir, antes de que muera esta persona, es decir, tu Sí. esposo, ¿sí? Aunque nazca después, hereda, Ajá. ¿sí? A eso iba. Ahora, también puede heredar el bebé que fue concebido mediante técnicas de reproducción asistida. Esto fue muy discutido porque, bueno, siempre se decía si realmente con estas técnicas tenemos o no una persona humana. Fue un gran dilema, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesa saber que sí, que obviamente esa persona que es recién nacida, ¿sí? Aunque nazca después, ¿sí? Y muera su madre, por ejemplo, muchos mueren en el parto, ¿sí? Hereda, ¿sí? Eso es correcto. Muy Muchas bien. madres mueren en el parto y el chico o el hijo queda. Ahí obviamente hereda. Perfecto. Y cuando escuchamos el término de indignidad, ¿qué es la palabra indignidad para suceder? ¿Qué significa esa frase que a veces también se escucha cuando estamos ante estas situaciones de la sucesión?
Bueno, es fuerte la palabra indignidad o decir a alguien que es indigno de lo que sería mucho más una herencia, ¿no, Mara? Pero en sí esa palabra existe, hay muchas causales. A ver, es una causa por la cual, la causa me refiero de la de indignidad, Sí. por la cual la persona va a quedar excluida, va a quedar fuera de lo que es justamente el tema de la sucesión, con lo cual no es poco menor, ¿no? Y en ese caso no va a recibir todo el patrimonio, el acervo hereditario, mejor dicho, de la persona fallecida. ¿Por qué? Porque obviamente está dentro de estas causales de ser indigno, por así decir. Ahora, vos me vas a preguntar seguramente quiénes son indignos, ¿no? Bueno, supongo que vas a preguntar eso, porque Sí. viene a colación con esto, porque obviamente no es poco menor y no se le da esa causal a cualquiera. A nadie yo puedo decir de una que es indigna de que perciba una herencia. Obviamente tiene que haber sido autor o cómplice, me dice el Código Civil y Comercial de la Nación, de algún delito desde ya, ¿sí? Que cometió contra ese causante, o sea, la persona que falleció, los hijos de esa persona, los padres, el cónyuge, etcétera. Entonces, obviamente que lo maltrató al causante. Si vos ves que durante su vida o lo último tiempo que estaba enfermo lo maltrató, ofendiendo a su memoria, etcétera, obviamente no va a ser pasible de que le corresponda esta herencia. Otra de las causales, también Mara, muy importante, es cuando lo acusaron o denunciaron al causante, al que falleció, de algún delito. Entonces, obviamente, tanto sea porque lo comete, lo acusan o, como bien dijimos antes, lo maltratan, no va a ser pasible de tener esta herencia, porque es una causal de indignidad. También lo es en el caso de que no hicieron la denuncia de la muerte del causante ocurrida por causa de un delito doloso. Bueno, esto es más penal, ¿no? Pero suponte que en su debido momento no hicieron la denuncia, bueno, también ahí da lugar a que esto es una causa de indignidad. Los parientes o el cónyuge que no dieron asistencia respecto a alimentos. Alimentos se entiende también como asistencia, no solo que uno, esto lo aclaro para aquel público que no es profesional, no solo para lo que uno está comiendo, por así decir, sino más lo que consume, mejor dicho, sino más que nada asistencia en lo que es vestimenta, educación, todo eso es alimento, ¿no? Bueno, si no se le dio ese debido alimento, asistencia, entonces también va a ser causal de que esa persona no reciba la herencia, es una causal de indignidad. Acordar que estamos hablando de las causales de dignidad para que yo no reciba, por ejemplo, suponte la herencia. También, obviamente, el padre extramatrimonial que no lo reconoció en forma voluntaria, el causante, ¿sí? Suponte que no lo reconoce al que falleció, bueno, también es una causa de indignidad. El padre o la madre, ¿sí? De la persona fallecida que fue privado de la responsabilidad parental, es decir, de la patria potestad. Antes, patria potestad, uno entendía más que es quien tiene, obviamente, la tenencia y el control de sus hijos. Hoy en día, patria potestad no se utiliza más, acá te hago un parate, Mara, el concepto no se utiliza más y el concepto adecuado o correcto en lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación es responsabilidad parental. Entonces, si el padre o la madre del causante que fue privado de esa responsabilidad parental tampoco es causal de, es una causal de indignidad también, ¿sí? Esto es lógico. A su vez también si influyeron mucho en la voluntad de la persona que falleció, le hicieron firmar un testamento para que, bueno, forcear o modificar determinados actos, también es una causal de indignidad. Esto pasa mucho, uno piensa, Mara, que pasa en las películas, pero esto pasa en la vida real, y mucho más también en las empresas, obviamente. También se falsificaron todo tipo o alteraron, sustrayeron algún testamento, que muchos lo han hecho. Ahí me ha tocado un caso, Mara, acá te hago un paréntesis para que, bueno, también la gente vea la práctica, donde una persona heredaba de una amiga, ¿sí? Porque no tenía esta persona hijos ni nada por el estilo. Solo tenía un sobrino al cual nunca veía. No te digo que es una causal de indignidad, no era indigno, pero ella no quería dejarle sus bienes, un sobrino lejano, ¿sí? Y como no es heredero forzoso, vos sabés que esta persona podía dejarle tranquilamente, como lo hizo, por testamento, todo a su amiga. La cuestión que había un testamento donde hicieron por escribano y esta persona hereda, que es la amiga de ella, cliente mía, y a su vez
este sobrino que te hablo yo lejano, no tan lejano, un sobrino segundo, algo así, pero bueno, no importa, puede ser también de sangre, había intentado, que esa señora era mayor, hacer un testamento falsificándolo por la computadora. Obviamente no tiene, desde ya vos sabés que eso no tiene ningún valor, pero todo esto se peleó, se llevó al juzgado, y obviamente el que tenía valor era el que se hizo por ante escribano, no fue adulterado ni nada por el estilo. Ahora voy a hacer un parate porque es importante hacer un testamento ante escribano, o porque es importante, tema de otra charla, Mara, hacer un testamento, pero bien hecho, que no falte mínimamente ni la firma ni la fecha, porque a veces uno a las apuradas se olvida de algo o está mal escrito y ese testamento va a ser nulo cuando lo hacemos de forma hológrafa, ¿no? Por eso, en esta época de pandemia, muchos me han consultado, Mara, sobre esto, porque las escribanías al comienzo estaban cerradas, ¿recuerdas? Sí. Por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces uno quería hacer un testamento ante todo lo que estamos viviendo, se asustó, una persona muy astuta, que yo no lo veo mal, al contrario, veo como bien, como que va planificando lo que puede pasar, porque lo que estamos viviendo es algo que no se vio por mucho tiempo, por lo menos en la historia nuestra, de lo que va en nuestras vidas nunca, diría yo, y bueno, esta persona quería hacer un testamento, otra persona, otro cliente, y la única forma que tenía, si las escribanías estaban cerradas, era hacerlo, obviamente, de manera escrito, manuscrito. Para eso es importante que estos requisitos, que algún día hablaremos o más tarde, esto por lo menos la firma y la fecha no estén alterados, ¿sí? Que no haya espacios en blancos ni nada, porque si no ese testamento va a ser nulo. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, obviamente, estas causales que mencioné recién son causales de indignidad, que hacen justamente, entre una de ellas, cuando hablábamos de que no se falsifique ni se altere un testamento o algo por el estilo, hacen a que esa persona, por este hecho indigno, por este hecho grave, que a veces es un delito, ¿sí? Obviamente no herede. ¿Estamos? Hablé mucho. No, pero muy interesante todo lo que has marcado porque realmente son las principales dudas que surgen cuando uno escucha estos términos que como no estamos habituados a escucharlos, decimos, ¿y qué significa? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo voy a proceder ante estas situaciones que se presentan en la vida? Que bien como vos lo decías, no se quieren hablar muchas veces, pero es importante de tocar estos temas y más en esta época, ¿no? Sobre todo para evitar un problema a los que quedan, ¿no? Ser ordenados es algo muy importante, sí, porque evita conflictos. Eso es muy importante. Totalmente. Ahí está, vos lo dijiste con palabras totalmente adecuadas y realistas de estos días, más que nada. Sí. Evitar problemas, o sea, planificar la sucesión no es algo de decir, uy, no lo voy a tocar este tema porque quizás mis padres, mi esposo, quien sea, se va a enojar. Planificar la sucesión de ambas partes, ¿no? Suponte que vos fueras mi esposa, porque bueno, se puede, porque ahora el matrimonio es igualitario, así que te maté. Es bueno, es interesante, porque fíjate vos que es un gesto de amor y es dejar ordenados los papeles para quien queda, que muchas veces pasa que hay un montón de deudas, por ejemplo, ¿sí? Y esto afecta, ¿sí? A la persona que queda, no a la que se va, ¿sí? Así que creo que es un acto de respeto también, un signo de respeto, mejor dicho, que los papeles queden ordenados, pero nadie planifica, nadie quiere planificar sobre estos temas, ni hablar si hay empresas en el medio, imagínate el patrimonio y la cantidad de bienes que pueda haber. Exactamente. Continuando con este tema de sucesiones, que es el que hoy estamos compartiendo en este programa de Haciendo Radio con la doctora María Fensore desde Buenos Aires, aquí en la provincia de San Juan, quien les habla, Mara Carrizo. Estamos con este tema que deja muchas consultas y muchas dudas en cuanto a diferentes términos, como hoy lo hemos dicho, que se suelen escuchar. Uno de ellos es cómo se logra la exclusión de la sucesión por causa de indignidad en este hecho en sí. ¿Qué podemos decir con respecto a esta pregunta, Amalia? ¿Me escuchas bien ahí, Mara, no? Para saber. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, a ver, dijimos, por un lado, cuáles son las causales de indignidad recién, ¿no? Ahí te van escribiendo, después si querés lo vas diciendo, Mara. Sí, sí. Pero, a su vez, también no dijimos, ¿sí? O no mencionamos, por así decir,
¿cómo se logra que yo excluya a esa persona por esa causa de indignidad? Porque una cosa es que yo diga, cometió un delito o falsificó un testamento, es indigno, no le corresponde la herencia, y otras cosas que en la sucesión el juez me dé el ok a mí y me diga esta persona, aunque sea mi hija, queda fuera de la sucesión. Obviamente el hecho ya de por sí es importante, no puede ser cualquiera para excluir a una persona, y mucho más un heredero forzoso. Por medio de una demanda, obviamente, hay que iniciar una demanda, cuando se abre la sucesión, ahí tiene que establecerse y marcar y probar al juez estas causales que yo te mencioné anteriormente, decirle y probar por qué esa persona va a ser excluida de la sucesión, ¿sí? Si no, no hay forma que lo haya, que lo sea. También puede suceder que el causante pueda perdonar a la persona que ha sido indigna, digamos, y no le haya dado tiempo a poder solucionar ese tema legalmente. Sí, ha pasado en muchos casos, es raro, pero pasa, y el testamento que beneficia al indigno y es posterior a esa causa de indignidad, significa que hay un perdón, ¿no? Suponte que alguien no le corresponde, pero después hace un testamento y le está dando, por así decir, de vuelta determinados bienes, ¿sí? O le está legando o le está transmitiendo su herencia, se supone que ahí lo perdonó, ¿sí? Obviamente el testamento ese tiene que ser posterior a todo el hecho que haya tenido que ver con esta causal de indignidad. Muy bien. Saludamos a quienes se van sumando a esta transmisión, a Bermejo, al Almacén Malibú, a Vinos y Espumantes, que también nos acompañan en esta tarde, junto a Ceci, a Puericultura, a Alejandra Storni, que también está allí, a Rita, que se ha sumado, al igual que a Gerardo Ávila, a Jorge, que nos acompañan en esta tarde. Jorge dice: interesante el tema, saludos, colega, desde Perú. El saludo que nos va llegando ¡Wow! por parte de Bien, Jorge. bien. Muchísimas gracias. Y los invitamos a quienes nos están acompañando en este momento a que se vayan sumando, que nos digan de dónde están viéndonos y escuchándonos en este momento, y también recordarles que posteriormente esto queda grabado y lo podrán rever nuevamente y escuchar atentamente a través de los canales de YouTube, que ya luego vamos a estar comentando, amalia.fensore, allí en Instagram, y por supuesto vamos a continuar ampliando este tema, y ahora entramos de lleno a qué es un juicio sucesorio, cuando ya estamos en instancia de juicio. Bueno, antes de arrancar, Mara, ahí a la gente que nos va saludando, siempre en todo el país, porque lo que tiene Instagram, como la radio digital, Mara, vos sabés que salís para todo el país por la vía de internet. Bueno, en Perú es interesante, es muy similar acá, pero bueno, si quiere puede decirnos cómo, si se anima o sabe cómo es el tema de la sucesión, si no después por consulta a tu Instagram o al mío, en Perú, ¿no es cierto? Para que, bueno, también él pueda interactuar con nosotros. Bueno, volviendo a lo tuyo, sí, vamos a entrar de lleno, Mara, en lo que es justamente el tema de el juicio sucesorio, ¿sí? El juicio sucesorio, ¿a qué llamamos? Bueno, es un proceso, Mara, es un proceso por el cual se van a identificar a los herederos, ¿sí? Cuando el causante, ¿sí? La persona fallecida, por así decir, ya no está, uno inmediatamente, o a veces pasa un tiempo, depende, bueno, los familiares, inicia la sucesión. Es iniciar la sucesión, es iniciar un proceso judicial que se llama, obviamente, juicio sucesorio. Ahí se va a determinar, obviamente, quiénes son los herederos, ¿sí? Se va a decir qué contenido tiene la herencia, porque, ojo, como bien te dije al comienzo, Mara, para iniciar una sucesión tenemos que tener bienes. Bienes, llámese, bienes activos, deudas, créditos, como te dije antes, plazos fijos, caja de seguridad, títulos de inmuebles, títulos de muebles registrables como es el auto, un buque, etcétera. Bueno, todos estos bienes, ¿sí? Acciones de una empresa, ¿por qué no? Todos estos bienes es lo que hace al acervo sucesorio. Y acá, obviamente, es lo que voy a llevar a la sucesión para iniciarla. Voy a llevar
todos los títulos que acrediten la titularidad, valga la redundancia, de estos bienes, ¿sí? La constancia en original y copia, obviamente, ahora es todo vía digital porque, bueno, con la pandemia se está subiendo todo así, pero obviamente en algún momento lo original se va a presentar, se escanea, y a su vez también la partida de defunción del causante, de la persona fallecida, y la partida de nacimiento de matrimonio de las personas que van a iniciar para que acredite el vínculo con esa persona, ¿sí? Si no, no hay forma de acreditarlo. ¿Y ante qué juez tiene que iniciarse el juicio sucesorio? Bueno, esto lo hemos hablado, creo, Mara, nosotros. La sucesión no es que se inicia en cualquier lugar, se inicia en el último domicilio de la persona que falleció, igual barra causante, ¿sí? Suponte que, independientemente de donde sean los bienes, suponte que yo soy tu hija y vos tenés, obviamente, bienes en diferentes puntos del país, pero vos, diríamos, fallecés en San Juan, yo no puedo iniciar la sucesión acá, tengo que iniciarla en el último domicilio donde has fallecido, que sería San Juan, ¿sí? Y lo mismo si fuera en otra jurisdicción, ¿sí? Bien, ¿hay distintas clases de sucesiones? Bueno, sí, eso es lo que hablamos también al comienzo de la charla, para todos aquellos que se van incorporando, dijimos que hay dos tipos de sucesiones. La que es, obviamente, sucesión testamentaria, es la que hay testamento, y la que es sucesión sin testamento, que se llama ab intestato. Ab larga, guión intestato. Significa sin testamento. Lo que no quita que en una sin testamento vaya a una que tenga testamento, ¿sí? En una sucesión ab intestato, reitero lo que estuvimos hablando antes, donde le inician, suponte, los hijos o el cónyuge, porque es entre dedos forzosos, si hay un testamento de un tercero a quien esa persona que falleció dejó, independientemente de que no afecte la porción disponible de los hijos, esposo, etcétera, también se lleva el testamento ahí, y esa sucesión se convierte no solo en ab intestato, porque obviamente es una sucesión que inició, suponte, el hijo de la persona fallecida, sino en testamentaria a la vez, porque hay un testamento, ¿sí? Pero son los dos tipos de sucesión. También, ojo, puede ser testamentaria sola o ab intestato solo. Muy bien. Y volvemos a saludar nuevamente a quienes se van sumando, que nos van acompañando, a Javier Suárez, a Carlos Zair y también a Lalan Indumentaria, que se están sumando a nuestra transmisión en vivo en Instagram con Haciendo Radio en vivo desde la provincia de San Juan, Buenos Aires, para todo el territorio de la República Argentina. Continuamos con sucesiones, haciendo radio con la doctora Amalia Fensore, y continuamos con estas inquietudes que tenemos y hablamos de el proceso sucesorio. ¿Qué se hace durante el proceso sucesorio, Amalia? A ver, hasta ahora lo que decimos es que, más allá de los dos tipos de sucesiones que acabamos de mencionar o explicar, durante el proceso sucesorio, o sea, durante el juicio sucesorio, es lo mismo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que se hace es un inventario de la herencia, se empieza a ver qué es lo que hay, ¿no es cierto?, en esa herencia, ese acervo hereditario. Si hay bienes, se van a tener que evaluar esos bienes, ¿sí? Si hay muebles registrables, autos también, créditos, deudas, etcétera. Se nombra también a un administrador de la sucesión mientras dure el proceso judicial, ¿sí? Suponte, esto pasa mucho en las empresas, donde suponte hay muchos bienes, entonces suponte que hay una sociedad donde tiene un representante legal, que es el presidente de la sociedad, más que nada una SA, y ahí si muere el presidente, hasta que se dicte la declaratoria, que es una de las primeras etapas que se da de forma inmediata, hasta que digan que, suponte, vos sos heredera de la persona que falleció, ese presidente de la sociedad, en el medio se debería designar un administrador provisorio de la sucesión para que él venga y participe en las asambleas de la empresa, por ejemplo, hasta que se dicte la declaratoria. Porque, a ver, tenemos esto, que hay varias etapas en la sucesión. Hasta que uno diga, o el juez diga, mejor dicho, que vos sos heredera, en el medio
nadie puede disponer libremente de esos bienes, ni administrarlos, porque no se sabe, obviamente, quién es heredero. Entonces, en ese lapso es donde se hace el inventario, donde se evalúan los bienes, donde se nombra este administrador provisorio de la sucesión, donde se pagan las deudas y los legados del causante, donde se presenta todo lo que tenga que ver que haga a beneficiar la sucesión y este proceso sucesorio. Y después, obviamente, lo que tenemos es que se dicta la declaratoria de herederos. Ahí, cuando se dicta la declaratoria, el juez te dice, señores, acá vos, usted y su hermana son herederas de, por ejemplo, la madre fallecida. Y ahí vamos a tener que después hacer una serie de pasos, que ya lo vamos a ir hablando, hasta que uno logre que todos esos bienes, más que nada los bienes inmuebles, se inscriban a nombre tuyo y de tu hermana, porque si no van a figurar siempre, hasta que no se haga lo contrario, a nombre de tu madre fallecida. Amalia, ¿Me siguen? ¿O me sí. seguís? Amalia, en este caso, ¿eso sería la partición? Bueno, claro, cuando se dicta la declaratoria de herederos, empieza esto de la partición, exacto, donde se dividen esos bienes de la herencia y obviamente se empieza a ver, o hay casos que a veces esa división la hace el juez, ¿sí? No es que se hace en el expediente, la puede hacer el juez, y ahí obviamente se va a decir, bueno, qué le corresponde a cada heredero, ¿no? Hay bienes que tienen partes indivisas, ¿sí? O al revés, si tenemos el 100%, le va a corresponder, suponte, el 50 y 50 si hay 2 hijos nada más, ¿ok? Siempre y cuando no haya ningún testamento, ¿sí? Amalia, y por ejemplo, en el caso que está el hogar conyugal, ¿no? ¿Qué sucede mientras está el cónyuge vivo? ¿Qué pasa con Bien. el hogar, con la casa en sí? Si hay una casa, por Hay supuesto. una cosa, bien, ahora te voy a aclarar esa pregunta, pero me quedó algo del anterior, en donde la partición de herencia también la puede hacer el juez, ¿sí? Y es, por ejemplo, ¿en qué casos la haría el juez? Cuando hay incapaces, ¿sí? Ausentes, o también cuando no hay acuerdo entre herederos, ¿sí? Si vos ves que hay herencias que son muy conflictivas y aún siendo hermanos no se ponen de acuerdo. En ese caso, esa partición que es necesaria la hace el juez. Dicho esto, tu pregunta es, ¿qué pasa cuando el hogar conyugal, cómo es? A ver, repetime que me perdí. ¿Qué pasa con el hogar conyugal mientras el cónyuge esté vivo? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, a ver, eso es muy importante y más que nada para aquel que nos está escuchando, ¿quién no le pasa eso? Estamos hablando que si el cónyuge está, que queda vivo, tiene derecho a ir viviendo en ese inmueble, ¿sí? Que es propiedad del causante, o sea, de la persona fallecida, ¿sí? El cónyuge fallecido, obviamente no hay ningún problema. Por lo menos, si están casados, hasta que, bueno, qué pasa con lo que es la sucesión, si la iniciaron y hay hijos en el medio y después quieren vender, bueno, tendrán que ponerse de acuerdo, pero en principio ese cónyuge que está vivo quedaría viviendo en lo que es el domicilio de ese lugar conyugal que tenía con la persona fallecida. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el causante en vida decidió regalar a uno de los herederos algunas cosas? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, ahí está el tema que creo hablamos también al comienzo de la charla, donde a veces uno suele dar cosas, pero hay que tener, o bienes, mejor dicho, hay que tener cuidado que nunca afecte la porción disponible, lo que es igual barra legítima, se llama en el derecho, del heredero forzoso. Suponte que soy tu hija y vos, fallecida, en vida le diste algo, pero mucho más de lo que corresponde a mi porción, que hay un porcentaje, ya lo vamos a ver, que a mí, por ejemplo, que soy tu hija directa y se lo dejaste, no sé, a una sobrina o a otra hija. Bueno, ahí yo tengo derecho a pedírtelo, porque es una acción de colación, en el caso más que nada si fueran donaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la legítima, esa porción disponible, no puede ser afectada, nunca puedes dar más de lo que corresponde por ley, ¿sí? Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque a veces Sí, ocurren estas cosas y después
Nadie lo sabe. Exacto, sí, sí. Exacto, o hacen donaciones. También hay un tema con las donaciones, justamente hay que tomar en cuenta. Antes vos habrás visto, Mara, esto es saliendo de acá, ¿no? Pero es importante. Las donaciones de siempre a terceros, suponte de un tío o un sobrino, siempre fueron tachadas, más que nada en lo que es el resto del país, de observables, por ser títulos imperfectos, porque no se sabe bien el origen del bien, de la titularidad del bien. Ahora, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, también lo que se dice, Mara, y es importante, es esto de que las donaciones de padres a hijos también son observables entre comillas, o te las va a hacer el escribano, pero a veces si hay líos podés depender de hasta disponer o no disponer por 10 años de la muerte de lo que sería el causante, con lo cual, o de que el donó, mejor dicho, que es el que muere, obviamente. Con lo cual, hoy en día, fíjate que no todos te lo hacen tan fácil a este tipo de donaciones, no cualquier escribano lo hace tan fácil. Muy Si lo hace, pone esa leyenda de liberación de responsabilidad. Eso es muy interesante, es una política interna que hay entre el Colegio de Abogados y Escribanos, para ver justamente que los escribanos no estén haciendo una sucesión en vida, porque en cierta forma las donaciones de padres a hijos con reserva de usufructo es una especie de sucesión en vida para dejar los papeles ordenados, que ha pasado mucho, inclusive en mi familia, que eso existe, y bueno, con la reforma del Código Civil y Comercial en agosto del 2015, esto obviamente está, entre comillas, más cuestionado, ¿no? Por políticas internas del Colegio de Abogados y Escribanos. Ahora bien, respecto a lo que vos me preguntaste de esto de que quién regala o hace donaciones de, digamos, mucho más de lo que corresponde, hay que tener cuidado, porque si no uno lo que hace obliga judicialmente, por ejemplo a mí que soy tu hija, a ir contra esa persona para que me devuelva lo que afecta a mi legítima, quizás no es la totalidad, pero sí lo que afecta a mi porción disponible. ¿Mm? bien. Y ya que has tocado este tema, ¿se pueden repartir los bienes de la herencia en vida? Así como recién lo estaba Sí, comentando vos. sí, exacto, sí, eso es correcto, se pueden repartir, la persona que tiene herederos puede hacer que la partición de esos bienes, Mara, entre ellos por donación o testamento se haga, como te dije recién, hablamos recién. Ojo con las donaciones, un tema que si querés podemos hablar en otra charla, ¿sí? De las entrevistas que tenemos los miércoles o cuando sea, pero es un tema cuestionado. También puede ser que adelante todo por testamento. Por ejemplo, obviamente una persona que necesita hacer un testamento porque lo quiere hacer, no afectando la porción disponible de la persona a la cual le va a dejar bienes, o si no tiene herederos forzosos, ni hijos, ni cónyuge, ni padres, dejárselo a otra persona, ahí saludan amigas, entonces no hay ningún problema. ¿Mm? Muy bien. Y en este caso, bueno, vamos a ir ya acercándonos prácticamente a la parte final de nuestro contacto de hoy y vamos con los temas que están relacionados con estas sucesiones intestadas y la pregunta de quién hereda en este caso, Amalia. Vos manejás los tiempos, Mara, porque acá no me acuerdo ya ni cuándo arrancamos, así que vos en eso me Todavía vas tenemos diciendo, porque este tiempo. tema, porque esto va, es un tema que da para mucho, como otros tantos de los temas que hemos tratado, entonces si yo me suelo extender más, que no me cuesta mucho tampoco, me avisás, me decís hasta acá llegamos, ¿eh? No hay No sé problema, no hay acá problema. quiénes, Todavía tenemos tiempo. ahí hacen sí, ahí creo que están haciendo una consulta, no sé si la lees, Exactamente. Mara. Carlos pregunta, si yo escrituro un bien inmueble en favor de mi hijo como donación en usufructo, ¿puedo venderlo más adelante? Bien, si uno hace una donación con usufructo significa que él le dona, suponte, a su hijo, creo que dice ahí, Sí, el inmueble que tiene, ¿sí? O sea, quien tiene la disponibilidad de ese bien, la disposición es su hijo, con lo cual él no lo va a poder, no lo va a poder vender, ¿sí? Pero ojo, tampoco el hijo, porque como hicieron usufructo a su favor, hasta que él no muera, o capaz también su señora, no sé si vive, si hay derecho de acrecer, se llaman en lo que es en el derecho, mejor dicho, entonces, ni él puede vender
porque obviamente ya lo donó, pero tampoco su hijo puede venderlo porque está el usufructo que dice que hasta que sus padres no fallezcan no se puede disponer. Lo único que él va a percibir de ese inmueble, suponte que se alquila, ¿sí? Ese alquiler lo percibe él como usufructuario, porque él va a tener el uso y goce del bien, pero no dispone. No sé si Carlos ahí me llega a escuchar, o bueno, cualquier cosa que le das después mi Instagram y seguimos por la consulta, pero creo que fue contestada. Muy No bien, sé si está muy ahí, claro y Carlos. muy Vos me interesante ese decís. tema, porque bueno, precisamente son cosas que pueden suceder, así que les invitamos a que se vayan sumando con algunas inquietudes que tengan, y este tema la semana próxima lo vamos a seguir tratando, porque bueno, es un tema muy largo, quedan muchas consultas también previas a lo que va a ser esto de sucesiones, ¿no? Porque quedan preguntas y qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos de estas sucesiones intestadas, quién hereda y qué ocurre si no hay herederos, que bueno, esto sería parte de lo que habías comentado al comienzo del programa, ¿verdad? Claro, sí, a ver, primero cuando vos me preguntaste algo que justo se ligó con lo que Carlos, creo, me comentó, que ahí nos pone que, bueno, creo que fue respondida la consulta, sino que me busque y se la respondo, no hay problema. Cuando vos me dijiste sucesiones intestadas son aquellas por las cuales son las que no hay testamento. Ahí quien hereda, y dijimos que los que heredan son los descendientes del causante, los hijos, ¿sí? Los ascendientes del causante, los padres, el cónyuge, ¿sí? O los parientes colaterales. Pero vamos a hacer este orden que es más importante para que la gente lo entienda, o más interesante quizás decir. Si yo estoy casada y tengo hijos, van a heredar mi esposo y mis hijos. Si yo estoy casada y no tengo hijos, hereda mi esposo. Si yo no estoy casada y no tengo hijos, heredan mis padres. Y si no tengo padres, ahí volvemos a tu segunda pregunta, que es cuando no hay herederos, Sí. obviamente hereda el Estado, es una herencia vacante, ¿sí? Salvo que haya un testamento donde diga lo contrario, ¿ok? Muy bien. Y Carlos, bueno, nos dice que sí, ha sido respondida la pregunta, muchas gracias. También se nos va sumando Luciano Corbella, que nos acompaña, él siempre está allí Sí, con todo que el mañana, asesoramiento técnico. sí, es más, él nos asesora, bueno, María Isabel también es una colega, socia mía, Mara, te la presento en la parte de ejecuciones fiscales, con lo cual le mando un fuerte abrazo, que también la vamos a tener pronto en algún vivo que hagamos, no sé si por radio, pero sí por los programas que hacemos, que su padre es un excelente abogado en materia de consorcios, ¿sí? Ha intervenido en las cámaras de consorcio, etcétera, la general, ¿no? Con lo cual también es un tema interesante que también hablamos en radio y bueno, vamos a tener la oportunidad de que su padre y ella tengan varios vivos con nosotros acerca de consorcios, que es un tema interesante como este. Luciano también, fíjate, vos podés hacerle también la propaganda a mi socio y mi compañero de vida, que mañana está como siempre a las, creo que 18 horas, que va a tratar sobre un tema específico que él continúa haciendo, que vos sabés que es un curso de marketing digital, así que bueno, también ahí uno sale como moderadora de voz, así que lo podés oficiar nomás. Exactamente. Y bueno, nosotros estamos prácticamente ya llegando a la parte final de nuestro contacto de hoy. Mañana la invitación para este contacto con el licenciado Luciano Corbella a partir de la hora 18, donde el tema será ya la quinta parte de esta introducción al marketing digital. Mañana a la hora 18 con estas herramientas que son aplicables para los profesionales, para las pymes, para todo tipo de empresas, así que mañana la invitación es a partir de la hora 18 en la transmisión de Instagram con Tigo Amalia como moderadora de Luciano Corbella, así que los invitamos a todos mañana a sumarse a esa transmisión en vivo en Instagram. Y nosotras ya vamos a ir finalizando con este tema porque el tiempo es tirano, nos ha faltado tiempo para poder continuar. Es largo sí. sus sesiones también. Sí. Así que la próxima semana podríamos continuar ya con esta segunda parte de sucesiones, porque sin lugar a dudas van a quedar
algunas dudas y los invitamos a todos los que nos están escuchando, a quienes nos acompañan, como María Isabel dice, excelente chicas, muy linda charla, dice Darío González, muchas gracias Darío, también a Beji que se ha sumado, bueno, y a Luciano que nos está acompañando también, la gratitud de este contacto que van manteniendo con nosotras